Hey, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevas la semana? Pues ya ves, entrenando los 5 días. Que ya sabes que mañana hay partido, ¿no? Porque tú ya sabes que me va a ganar, ¿no? Pues claro, nosotros. Por eso llevamos entrenando toda la semana. Cuando yo con 2 días vamos sobrados. Pero ¿cómo voy a ir sobrar con 2 días? Hay que entrenar los 5 días, hay que ver vídeos de estrategia, hay que salir a correr, hay que darlo todo. Mira, lo que tienes que entrenar está aquí y aquí. Pero que con esto no se juega, que hay que entrenar duro. Ya veremos quién gana mañana, tío. Sí, yo ya sé lo que es. Ha sido disruptivo, ¿no? Lo que pasa es que no le sale mucho la intolerancia de eso. Bueno, muchas gracias a los dos por prestarse a un poco a preparar lo que vamos a hablar hoy. Bueno, de esta escena, y más cruda, vemos mucho a lo largo de los días, ¿no? Nos encontramos a menudo entre nosotros, en el trabajo, en el mundo en el que nos vivimos, nos encontramos con dificultades a veces para poder llegar a acuerdos, para poder simplemente dialogar, ¿no? Pues como creemos que es un fenómeno y que está proliferando bastante en nuestra sociedad y que puede ser un riesgo bastante profundo, pues queríamos abordarlo desde nuestra naturaleza y talante filosófico. Porque la filosofía siempre va a poner luz y nos va a permitir ver por qué surgen estos fenómenos, dónde está su raíz, cómo se desarrolla y cómo podemos trabajarnos primero a nosotros, como decís ahora, en ese riesgo, y contribuir con ello a que nuestra sociedad no sea más abierta, más dialogante. Es curioso que estamos en un mundo con mucha comunicación, ¿sí? Todos, en cualquier momento, cogemos nuestro ordenador y podemos conocer cómo piensan, cuáles son las costumbres de cualquier pueblo, de cualquier nación, de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. ¿Qué problemas tienen? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo se encuentran? Tenemos las posibilidades de llegar a cualquier raíz del conocimiento, ya sea o investigar, ya sea filosofía, ya sea ciencia, ya sea historia, cualquier cosa del mundo del conocimiento la tenemos a golpe de ratón. Y sin embargo, paradoja, nos encontramos que cada día abundan más movimientos fanáticos. Y no solo de índole religioso, que es el que más conocemos, por la potencia y la fuerza de violencia que ha tenido el movimiento musulmán. Pero se da en otros tipos de religiones, se da en otros tipos de políticas. Estamos viendo cómo se están desarrollando partidos y están apareciendo partidos con mucha fuerza en países con una tradición democrática bastante fuerte. Tenemos Francia, Austria, Brasil. Y no solo eso, vemos también como en España proliferan grupos, tendencias, digamos, que a veces pueden estar demandando algo justo, pero que llegan a imponer sus criterios. De modo que casi nos hacen que no podamos hablar ni analizar determinados temas. Véase la libertad sexual, véase el feminismo, véase... Quiero decir que naciendo con una causa justa, llegan a tomar tintes de tal forma que ni siquiera se puede hablar. Porque de momento que simplemente te plantea, oye, pues podemos analizar cómo se está tratando este fenómeno que está apareciendo, de momento la gente ya te mira y dice, tú es que eres y nos catalogan. Entonces se nos imponen una serie de ideas, se nos imponen unas fórmulas de vida. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque vosotros diréis, hay problemas como el del islamismo, que es difícil solución. Pero yo creo que todos, como decía Isabel, tenemos que asumir el riesgo de construir nuestro mundo. Por eso, este ciclo va a tocar temas que nos llegan directamente y que también están relacionados con nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de enfocar la vida, para poder analizarlas libremente.
cuenta, se nos van colando determinadas cosas. Se nos van colando determinadas posturas. Sentimos que tenemos que defendernos de los demás. Incluso que nos sentimos amenazados. Eso pasa con el terrorismo, ¿no? Con el terrorismo islámico. Crean un miedo que se nos va colando sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque uno dice, bueno, yo, en mi círculo, en mi ciudad, en este sitio pequeñito donde yo vivo, yo soy poca cosa. Pero, tal y como nos enseña la filosofía, todo nace en el hombre. Todo nace en el ser humano. Y todos nos desenvolvemos en el medio. Tenemos trabajo, estamos estudiando, yo estoy joven, o tenemos amigos. Y en ese círculo tenemos que ayudar a que se reflexione, se piense, cuestionamos las cosas. ¿Por qué hacemos pensamos esto? ¿Por qué actúo de determinada manera? ¿Qué significa esta idea que está poniéndose de moda o que ya casi no tenemos que asumirla como algo que no se puede tocar ni manejar? Tenemos la necesidad, yo diría la obligación o la responsabilidad de asumir nuestra propia capacidad de hacer nuestro entorno, de recrear en nuestro entorno aquello que queremos, aquello que queremos, que necesitamos para desarrollarnos libremente, para entendernos, para encontrarnos. Por eso hoy queríamos traer esta charla, porque uno piensa, yo intolerante, yo fanático. Yo os digo, este mundo tiene muchas formas de marcarnos una directriz, y es bueno tener la objetividad que nos da la filosofía y la libertad de analizar nuestros propios comportamientos y qué queremos hacer. Así que hay que asumir ese riesgo, porque el riesgo está en la vida. Ahora vamos a ver qué tipo de vida queremos, vamos a arriesgarnos por ella, ¿no? Entonces vamos a ver, a través con Dani, qué problemas puede plantearnos, qué riesgos tenemos que asumir frente a la vida. Gracias, Carmen. Como decía Carmen, un tema como el fanatismo, que está tan a la orden del día, que tenemos siempre, del que estamos hablando siempre, ¿no? Decimos fanático y fanatismo continuamente. Pero, ¿qué significa? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué significa fanatismo? A mí me ha encantado la definición, que voy a leer, porque según la RAE, fanatismo es el apasionamiento o la tenacidad desmedida en la defensa de nuestras creencias, visiones u opiniones. Apasionamiento o tenacidad desmedida. Como decía Carmen, normalmente nosotros hemos asociado los fanatismos al fenómeno religioso, pero quizá hay muchos fanatismos en la vida cotidiana que se nos están escapando y a los que podríamos prestar atención. Por lo tanto, un fanático es, de algún modo, una persona con una visión de la vida, de las cosas, de los demás, rígida y cerrada, que no admite otra posibilidad que la suya propia. ¿Vale? Hasta ahí yo creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando vemos que alguien defiende una idea, tendríamos que preguntarnos de dónde viene esa idea. Porque yo creo que aquí caben dos posibilidades. Una es que sea producto de una reflexión, de haberla pensado, de haber sacado una conclusión. Otra es que, como decía Carmen, se nos haya colado. Es que simplemente hayamos tomado algunas ideas que no son nuestras, se nos hayan adherido, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Yo creo que aquí podemos diferenciar bien entre el que está convencido de una idea y el fanático. Creo que a veces los confundimos y creo que no son lo mismo. Porque el que está convencido de una idea, de alguna manera ha llegado a una certeza interior. Lo que ha reflexionado le sirve como una verdad útil en su vida. Entonces simplemente puede compartirla. El fanático es irreflexivo. Actúa, como decía la definición, apasionadamente, ¿no? Y más que compartir sus ideas, se ve la necesidad de imponerlas. ¿Por qué? Porque no puede argumentarla, no puede explicarla. Son instintivas, viscerales, emotivas, son irracionales. Entonces,
tiene la necesidad de imponerla, de actuar agresivamente, de atacar para ocultar su inseguridad sobre ella. ¿Vale? Uno de los grandes ejemplos de nuestro momento actual, de ese apasionamiento que nos decía en la definición, es el fenómeno fan. Todos sabéis que fan viene de fanático, ¿no? Es una abreviatura. A mí el fenómeno fan me resulta muy curioso, porque es gente que sigue a otra gente obsesivamente y obnubilado por una serie de cualidades que yo no llamaría exactamente profundas. Canta bien, baila bien, chuta bien un balón, es guapo, eso es la más profunda de todas. Pero en realidad no lo conocemos. No sabemos qué hay detrás, no sabemos quién es, no sabemos cuáles son sus aspiraciones internas, no sabemos mucho de él, de la parte profunda de él. Entonces, de alguna manera es un poco absurdo. ¿O habéis visto cómo no hay fans poseídos de grandes científicos, intérpretes de música clásica, hombres y mujeres que han luchado por los derechos humanos? No los hay. ¿Cuándo habéis encontrado un fan que diga soy muy fan de Rupert Sheldrake o soy muy fan de Daniel Barenboim? No. Habría que pensar qué intereses hay detrás de exaltar esta figura en lugar de la otra. Porque puede que sean ídolos, pero desde luego no son héroes. Y han hecho mucho menos por la humanidad que estos otros que a veces están en la sombra. Otro error que creo que cometemos, si no es así me lo podéis decir, es que a veces confundimos estoy tapando el power, ¿verdad? El fanático con el malvado. Pero no tienen por qué coincidir. Es decir, el malvado es el que tiene una intención dañina. Y el fanático a veces tiene una visión tan cerrada que no concibe que esa visión no sea la mejor, la única y verdadera. Normalmente, el malvado está detrás del fanático y lo utiliza para reflejar sus intereses. Así que si seguimos un poco el hilo de los filósofos clásicos, si seguimos un poco esta argumentación, quizá una de las causas del fanatismo es la ignorancia. Mirad, no estoy hablando de una ignorancia intelectual. Estoy hablando de saberse de memoria un tratado. No estoy hablando de eso. Hablo de una ignorancia de base, de una falta de comprender la vida, de comprender a los demás, cómo piensan, cómo actúan, qué los mueve a actuar de una manera determinada. Es como una falta de sentido. Y la ignorancia tiene un peligro, y es que muy a menudo el ignorante no sabe que es ignorante. La ignorancia no sabe de sí misma, ¿no? Porque si yo sé que hay muchas cosas que no sé, ya sé algo interesante. Pero si yo creo que sé de muchas cosas que no sé, vaya trabalengua estoy haciendo. Entonces eso me vuelve un poco peligroso. Os voy a poner un ejemplo y seguro que lo vais a ver. Imaginad un cirujano que no sabe anatomía. Imaginad un piloto que no sabe cómo funciona la central de mandos de un avión. ¿Quién de nosotros quiere que lo intervenga ese cirujano o montarse en un avión que pilote este piloto de nuestro ejemplo? Seguramente ninguno de nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta que sin tener conocimiento en otras cosas menos evidentes, emitimos opiniones y juicios y los lanzamos así al aire. Como si detrás hubiera un conocimiento. Y nos falta a veces mucha comprensión. Y siguiendo este hilo de la filosofía clásica, como decía Platón, vaya a decir, siempre habláis de Platón, sí, pero es que Platón habló de todo, entonces es muy fácil recurrir a él. Como decía Platón, los dos grandes males del ser humano son la ignorancia y la locura, ¿no? Y decía, el segundo es una consecuencia del primero. Es decir, esta ignorancia, esta visión única, cerrada, rígida, inmóvil, se va como contagiando y vamos entrando
en una especie de enfermedad mental colectiva, ¿no? Que nos alucina a todos y es difícil salir de ahí, arrastra a las masas. Yo me estaba preguntando, cuando preparábamos la conferencia, nos estábamos preguntando por qué. Y se me ocurren dos motivos, dos motivos que están encadenados. El primero es que suelen ser ideas que te dan hechas, que son fáciles de asumir, que no requieren de un esfuerzo de reflexión para ver si llega a una conclusión útil. Y seguramente son así porque se basan en elementos muy viscerales del hombre, muy emotivos, muy instintivos. No sé muy bien cómo. Creo que visceral es la palabra para describirlo. Y esto sí que me parece criminal. Utilizar los miedos, la inseguridad, el dolor, el rencor, incluso la manipulación de sus sueños de los seres humanos para llevarlos hacia unos intereses determinados. Esto ya... Aquí tenéis, ¿no? Una pequeña, es anecdótico, una pequeña prueba de que el fanatismo afecta al cerebro. Isabel, que es médico, nos podrá decir, porque he leído unos estudios científicos que dicen que está en relación con la dopamina y con la sensación de imponer mi criterio. Pero bueno, eso es anecdótico. Y otra cosa terrible del fanatismo. Toda corriente fanática masifica, es decir, aplasta la propia individualidad. En los movimientos fanáticos, o bajo el signo del fanatismo, uno no puede ser uno mismo, sino lo que le dicen que tiene que ser. No puede expresarse por sí mismo. Entonces es como una jaula, como una caja que te encierra y no te deja moverte interiormente. Digamos que de alguna manera reduce esa libertad. Aunque luego veremos a un autor maravilloso que dice que eso no es posible. Y en nombre del fanatismo se han perpetrado los episodios más tristes de nuestra historia, que no es una historia ajena, que es nuestra historia, es la historia de la humanidad. Y bajo el signo del fanatismo, pues se quemó a Hipatia, y se lapidó, bajo el signo del fanatismo se quemó a Giordano Bruno, bajo el signo del fanatismo se mató a Martin Luther King, bajo el signo del fanatismo ardieron grandes obras de arte y grandes obras literarias, obras maestras que ya no leeremos. Y además, en los últimos años estamos viendo cómo hay, como decía Carmen, un recrudecimiento de esos movimientos fanáticos. A veces parece que están como escondidos, como solapados, pero están a la orden del día. Los racismos continúan y se acrecientan, las clases sociales se radicalizan, los partidos de la extrema derecha tienen cada vez más adeptos, las religiones están cada vez más aisladas unas de otras y cada vez más enfrentadas. Tenéis varios artículos de prensa de los últimos años. Y por supuesto, los fanatismos han odiado siempre y odiarán a las escuelas de filosofía. Sí. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las escuelas de filosofía han buscado hablar con cierta libertad. Han buscado... filosofía es la búsqueda de la verdad. Entonces han buscado hacer librepensadores. Han buscado enseñar a la gente a pensar por sí misma y a no dejarse pensar. Y esto es una incomodidad para los poderes fácticos. Es una incomodidad. Entonces se vuelven un poco molestas. Y la mayor parte de los filósofos, cuando no han sido desterrados, han sido eliminados. Ahí tenéis un caso típico, ¿no? Que es el de Sócrates. Todos conocemos la historia de Sócrates. Por lo menos los que hacéis el curso de filosofía la conocéis. Cómo el Estado de Atenas lo obligó a suicidarse por no renunciar a sus ideas, ¿no? Pero fijaos cómo es la historia que uno de sus discípulos durante un tiempo, que fue Platón, nos legó ese mito maravilloso que hemos llamado mito de la caverna y que habla precisamente de esto, de la manipulación. Es
Es decir, de cómo nos obligan a pensar y a ser de una determinada manera. En el mito de la caverna, los seres humanos están encadenados viendo una serie de imágenes y no pueden girar la cabeza, no pueden ver otras perspectivas. Y esos intereses se los generan lo que él llama los amos de la caverna. Y en el momento en que alguien, el filósofo, dice él, se libera de las cadenas con mucho esfuerzo, sale de la caverna y dice, pero si aquí hay luz, aquí está el mar, aquí hay montaña, esta es la vida de verdad y no las cadenas. Pero cuando vuelve para explicar a los demás que hay otra forma de ver la vida, puede que algunos lo sigan, pero los más normalmente lo van a rechazar. Incluso algunos lo van a atacar, porque tienen miedo de que se tambalee su sistema cómodo de vida. Estoy siendo muy trágico, ¿verdad? Estoy poniendo un poco de tragedia para que Carmen ponga luego un poco de esperanza. Es un truquillo. Es decir, que el fanatismo de algún modo es como una jaula, como una cajita, ¿no? Muy pequeña y muy estrecha. Es muy pequeña porque te elimina la posibilidad de crecer, de buscar nuevos horizontes, de soñar, ¿no? Tienes un techo con el que casi no puedes moverte. Y es muy estrecha porque los barrotes te aprisionan y te aíslan de los demás para que no puedas compartir, para que te radicalices en tu posición, ¿no? Es una forma de decirte, eres pequeño y estás solo. Y eso, queridos, nos hace mucho más manipulables. Entonces ese fanático enjaulado empieza a desarrollar una serie de actitudes que son las que lo definen, que son las que vemos en el día a día, en nuestra sociedad. Es decir, el fanático no razona. Es decir, piensa sobre sus ideas con gran dificultad. No está buscando llegar a los porqués, a las causas de las cosas, sino que simplemente ha tomado una idea y la repite por inercia. Desde luego no escucha. No está interesado en comprender otras posiciones, porque si su posición es la única que vale, ¿para qué otras posiciones? No se cuestiona. No se puede dialogar con él. Porque trata de gritar su verdad por encima de las demás verdades. Eso que nosotros llamamos, esa cosa tan horrible que nosotros llamamos con tanta satisfacción, que es llevar razón, ¿no? Yo tengo la razón y nadie más. Es un pequeño fanatismo, ¿eh? Y por supuesto es instintivo. Si no ha razonado, si no ha reflexionado, si no puede argumentar sobre sus propias ideas, ¿cómo le vamos a pedir que sea profundo, que sea sereno, que explique su certeza? Lo normal es que reaccione agresivamente y cuando se siente atacado se defienda por inseguridad. Más allá de la crítica social, creo que lo interesante de esto es que podríamos ver cómo, lo decía Carmen en la introducción, cómo a veces se nos han colado pequeñas cosas de estas actitudes del mundo y repetimos en nuestra pequeña medida una cosa que hemos llamado microfanatismo. De alguna manera, a veces todos somos un poco microfanáticos en algunas actitudes en nuestro día a día. Por ejemplo, las ideas circulares. Cuando tengo un pensamiento obsesivo, circular, del que no puedo salir y no salgo y no hay nada más y solo existe eso. Yo lo voy lanzando así. Porque como no es para nosotros, es para otros seres humanos distintos de nosotros, pues no nos vamos a sentir identificados. El desprecio de otras perspectivas. Yo creo que este es uno de los grandes males de nuestro mundo. Es decir, no hacer el esfuerzo de ponerte en el lugar del otro. Todo el mundo tiene una razón para actuar como actúa. Puede estar errada o no, pero todo el mundo tiene una razón para actuar así. Y tratar de comprender las motivaciones, los sueños de los demás
sería un paso hacia la comprensión. No, digamos que abriría un poco esos barrotes de la jaula para que pudiéramos acercarnos unos a otros. Imponer mis ideas. ¿Cuántas veces estáis hablando con alguien y os habéis dado cuenta, o peor, no habéis dado cuenta, no nos hemos dado cuenta, de que no estamos escuchando? Estamos esperando impacientemente para lanzar nuestro argumento, ¿no? ¡Ah! Y lo que tenga que decir ni me interesa ni me va a interesar. Que yo quiero que escuche lo que yo tengo que decir. Porque esta es mi idea y esta es la que vale. Y por supuesto, como decíamos antes, la agresividad. Normalmente, una idea insegura se manifiesta agresivamente. Bueno, yo sé que esto es como... Yo sé que ahora hemos sido un poquito trágicos, vamos a decirlo así. Hemos puesto un poco de sombras, pero hay que ver un poco las sombras que tenemos para infundirles un poco de luz, ¿no? Por eso hablamos de fanatismo en una escuela de filosofía, porque si realmente estamos buscando pensar por nosotros mismos, de alguna manera tenemos que ver, aceptar y asumir el riesgo, como decía Carmen, de cambiar eso, y creo que uno de los grandes problemas de cambiar nuestro mundo es que siempre seguimos viéndolo como una utopía. Yo no puedo hacer nada, yo simplemente me desentiendo. Creo que quizá ese cambio empieza por uno mismo. Y digo yo que si el fanatismo se contagia víricamente, también se irá contagiando el ejemplo contrario, ¿no? Si empezamos cambiando algunas pequeñas cosas como esta, a lo mejor ganamos en comprensión, ganamos en fraternidad, ganamos en convivencia. De todas formas, es cierto que hay un riesgo, pero ¿qué podemos perder? ¿Qué podemos perder? Más vamos a perder si no lo intentamos, ¿no? Pero bueno, de esos intentos ya habla Carmen mejor que yo. Ya estamos. Bueno, publicamos. Bueno, pues, sí, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué está en nuestras manos hacer? Bueno, pues podríamos tener muchas propuestas, pero hemos partido de una posición interior de base que nos va a ayudar a ir trabajando ese aspecto del fanatismo, individual y colectivamente. Y por eso hemos llamado en la conferencia fanatismo versus tolerancia. La tolerancia. Yo, antes de empezar a hablar un poquito de las cualidades del tolerante, de por qué hemos querido hablar del tema moral, voy a aclarar tres aspectos. Podría ser más, pero voy a aclarar tres aspectos sobre la tolerancia. Primero, cuidado que una persona tolerante no es aquella que se sitúa en una posición predominante y dice, te dejo hacer. Te soporto. Ser insignificante. No es aquel que desde sus cuestionamientos, desde su idea, desde su posicionamiento, se permite tolerar al otro. Eso es totalmente lo contrario a la tolerancia. Pero a veces pensamos que, bueno, pues no tengo más remedio, te voy a tolerar, te voy a dejar ser. Te permito. Otra cosa que quería aclarar, que también es un concepto falso, es una posición interesante, porque a veces ante lo que nos disgusta, nos da miedo, se opone a lo que pensamos, nos hacemos indiferentes. Y aquí no decimos te dejo ser, aquí decimos no existo, no existes, para mí no existes. Me incomoda, me resulta molesto, me hace que... Eso puede ser por muchas cosas, pero también es por lo que es diferente, por aquello que hace que nos cuestionemos, que empiece a moverse nuestro mundo interno, por nuestra forma de ver la vida. Entonces decimos, no existe, es un matiz poco diferente al otro. Y otra postura, la falsa tolerancia, el laissez-faire. Todo vale. Da igual, yo soy tolerante, lo permito todo. Pero ¿podemos permitir todo? Mira, hay lugares a los que si llegamos estamos dejando que penetren determinados elementos que nos van a llevar a ser inhumanos.
decía, a veces somos peores que los tigres, porque los tigres matan para comer, pero los seres humanos somos capaces de matarnos unos a otros con mucha crueldad. Y es cierto. Entonces, cuidado con esas tres posturas, porque sin darnos cuenta a veces las podemos asumir, ¿vale? Ni esa preponderancia o esa posición preponderante donde yo me da igual, voy a ser lo que soy, Dios os permito que estéis ahí, ni esa indiferencia a lo que no me gusta, a lo que me da miedo, a lo que considero que no va conmigo, ni el dejar hacer. La tolerancia no tiene nada que ver con esta cosa. Por eso yo creo que está muy mal entendida, muy mal entendida. Y sobre todo en nuestras sociedades, que son sociedades democráticas, que su base está en la tolerancia. Cuando uno revisa todas las teorías sobre la postura de en qué se fundamenta una democracia, la fundamenta en el valor de la tolerancia. Por eso quería ver qué es realmente la persona tolerante. Las cualidades que podemos ver que despiertan a la persona tolerante. Primero, si veis la imagen, que es un poco curiosa, pero es una persona inteligente. Cuidado, no digo intelectual. Como decía Dani, no se trata de tener muchas cifras en la cabeza, de saberse muchas teorías, o de conocer, no sé, todos los movimientos que hay, o cómo debe ser el ser humano. No es nada teórico. Es realmente encontrar ese eje centro-corazón del ser humano y esa inteligencia profunda que nos ayuda a penetrar en las cosas. ¿Por qué os digo la inteligencia? Porque una persona, si analizamos la vida del ser humano, cómo nos vamos desarrollando, se da cuenta que el compartir con otros, el participar de la sociedad nos hace seres humanos. Si no nacemos dentro de un núcleo social, no desarrollamos el alma. Es lo más básico del ser humano. No desarrollamos ni siquiera capacidad de raciocinio o intelecto humano. Podremos imitar y desarrollaremos unas capacidades primarias que tenemos, porque está en todo eso está en nosotros. Solo que el ente social despierta en nosotros todas esas características de educación. No desarrollaremos los sentimientos profundos del ser humano, los instintos primarios. Entonces, un ser inteligente se da cuenta que la sociedad nos va haciendo. Y si nosotros repasamos nuestra historia, veremos que nos ha hecho nuestra familia, nos ha hecho la educación que hemos recibido en la escuela y nos está haciendo el mundo en el que nos movemos. Luego, nos necesitamos de otros seres humanos. Pero yo diría que el que es inteligente sabe que el desarrollo al que vamos los seres humanos es mucho más profundo. Y que si no contamos con la aportación de otros, nuestra manera de percibir la vida siempre va a ser muy cortita. Incluso el conocernos a nosotros mismos. Leía también que decían, si no comprendemos a los demás, es muy difícil que lleguemos incluso a comprendernos a nosotros. A veces no habéis comprendido algún rasgo o llegar a daros cuenta de algún rasgo vuestro a través de haberlo visto en alguna persona. Ser conscientes de algo. Es decir, no seamos tan torpes de pensar que podemos estar al margen de los demás, de que yo puedo tener mi sesudo pensamiento o encerrarme en mi idea y ahí ya. No, porque nos necesitamos y necesitamos la diferencia, porque para crecer necesitamos encontrar los distintos puntos de vista. Si no, estaremos en la caja y nos adheriremos a los de la caja para no sentirnos solos. No uniremos a otros que tengan caja, pero no tendremos la capacidad de ir evolucionando y encontrando en esas diferencias la posibilidad de crecer. Por eso hablo de ese rasgo de inteligencia. Otro rasgo que es inteligente, que demuestra esa inteligencia, es que igual que nosotros hemos ido conformando nuestros criterios de las cosas, nuestra visión del mundo, y ha sido paulatino y ha ido cambiando, sabemos que no es definitivo. Por lo tanto, también reconocemos que somos falibles, tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y
si nos damos cuenta que nuestras ideas, nuestros conceptos sobre las cosas y nuestras convicciones se van construyendo poco a poco, se van haciendo poco a poco, tenemos que saber que los demás también tienen ese proceso. Aunque nos parezca que algunas ideas de los demás pueden parecer ingenuas o pobres, cuidado, hay que analizar, a ver, ¿de dónde vienen? ¿Por qué son así? Para darnos cuenta y darles también la posibilidad de que vayan descubriendo que pueden ir mejorando esa visión de la mundo. Con esto quiero decir que el inteligente, aunque sabe que lleva un pequeño cristal por el que mira el mundo, porque la realidad no la conoce totalmente, sabe que en la medida que vamos compartiendo esas visiones podemos llegar a mucho más. Por lo tanto, no niega las diferencias. Se atreve con las diferencias. Y se atreve con incluso aquello que rechaza para analizar de dónde viene. Recordando a Marco Aurelio, que tiene un libro precioso de pensamiento, él en todo ese libro nos narra cómo aprendió de todos los seres humanos que le rodearon. De algunos aprendió cualidades y de otros aprendió qué no era justo, qué no se debía hacer por su comportamiento. Pero de todos aprendemos. Entonces, la persona verdaderamente tolerante no rechaza de antemano. Y una cosa que tiene la capacidad de dominio de uno mismo. Para ser realmente tolerante uno tiene que llegar a un dominio de las emociones, de los sentimientos, del mundo psicológico bastante fuerte. Porque si no, el contacto con cualquier cosa diferente nos produce sarpullido, nos irrita, nos saca de nuestro centro, de nuestra posición. Entonces, es sereno, es paciente, es comprensivo. No pasivo, es comprensivo porque reconoce, se pone en el lugar de los otros y es capaz de percibir por qué obran de esa manera, por qué actúan de esa manera. Normalmente cometemos el error de juzgar a la gente a priori. Hace algo y ya a priori estamos juzgando su comportamiento. Si lo pusiéramos, como dice esa leyenda de en los zapatos de otro durante un tiempo, comprenderíamos por qué actúa. Tratar de ponernos en el lugar de los demás es muy inteligente porque nos ayuda a comprender por qué, hacia dónde y cómo podemos ayudar también. ¿Cómo ha llegado a esas conclusiones? A veces no nos damos cuenta por qué ha llegado a esas conclusiones o actúa de esa determinada manera. Entonces es muy inteligente ponerse en el lugar de los demás. Pero además significa un rasgo de generosidad y de respeto. La persona tolerante no va a imponer su idea. Va a dejar espacio a que otros puedan ofrecer sus pensamientos. Deja lugar. Abre la posibilidad de que se encuentre cómodo para poder decir lo que piensa, decir cuál es su idea de la vida, qué persigue, qué no persigue. Le deja ese espacio, le permite, es que no me gusta decir permite ser por el otro que estaba en esa posición, no, es al contrario del otro. Porque reconoce en ese ser humano el rasgo de dignidad que tiene, el respeto profundo que le debe por ese ser, por ser precisamente un ser humano, le debe ese respeto. Por lo tanto, le debe dar ese espacio. Le tenemos que dar ese espacio. ¿Qué pasa? Como decía Dani, cuando nos encontramos o nos encontremos que algo nos hiere de una persona, parémonos un instante y en vez de rechazar, otorgámosle la posibilidad de expresar su idea. ¿Por qué? Otro rasgo es el de llevar al diálogo. Es una persona que sabe escuchar. Nadie decía, el intolerante no escucha.
recordemos esos coloquios famosos que hay en la tele, que son los más destructivos en el ejemplo de lo que representa la capacidad de dialogar juntos y de encontrar respuestas juntos. El tolerante sabe escuchar, por ese mismo rasgo de generosidad y de saber dar espacio al otro, y porque le interesa, porque siempre está aprendiendo, siempre está tratando de percibir algún rasgo que él no percibe, que se le ha escapado. Entonces siempre va a estar abierto a qué nos dicen los demás, a encontrar sus propias reflexiones, sus propias respuestas, sus propios porqués, porque nos van a enriquecer. Muchos de nosotros, hablando entre nosotros, hemos entendido muchas cosas, ¿o no? En una conversación, tratando de hablar de, no sé, de una cuestión de un problema de la mitad, de nuestro trabajo, del valor del trabajo. Todos hemos aprendido algo cuando nos hemos puesto a dialogar. Y curiosamente esta es una de las definiciones etimológicas de la tolerancia. Las primeras no me gustan, pero también las voy a explicar porque tienen su sentido. Entre tolerancia etimológicamente viene de tolerare, ¿no? Que significa aguantar, soportar. Pero también significa levantar. ¿Y cómo levanta el tolerante? El tolerante, a mí me recuerda esto a la posibilidad del diálogo. El tolerante, como sabe dialogar, reflexiona con los otros, se acostumbra a seguir ese discurso y a ir buscando juntos respuestas mucho más elevadas, a encontrarse con una verdad más profunda. Ese es el verdadero diálogo, no lo que vemos en la televisión normalmente. Se parece al diálogo socrático, o es el diálogo socrático, a través de descubrir elementos que para mí se me habían ocultado, y al otro también. Por eso Sócrates utilizaba el diálogo como esa manera de ir escalando en nuestra visión del mundo, nuestra visión de lo que nos rodea, para llegar y acercarnos a la verdad. Eso es lo bueno que tiene ese significado de levantar. Yo lo entiendo así. Y el tolerante es capaz de ir elevándose a través de la colectividad y el diálogo. Todo lo contrario también a lo que hemos visto que decía una persona que no, como no sabe escuchar, no sabe dialogar, solamente dice yo pienso esto, yo creo esto. Normalmente es por miedo también. Porque cuando dialogamos con una persona sinceramente, con autenticidad, tal vez nos encontremos con cosas, con respuestas que nos abren hacia nuevos horizontes que al principio nos pueden dar vértigo. O nos descubren cosas de nosotros mismos que a veces no queremos ver. Entonces es muy interesante que estemos abiertos a ese diálogo, porque siempre nos va a permitir crecer, siempre. Y por lo tanto la reflexión, una persona reflexiva. Hay un rasgo que me llamó la atención, que decía Hayek, un psicólogo que ahora está muy de moda, que decía que la mayoría de la gente hoy se mueve, como decía Dani, por impulso, por emociones, y que no sabe dar razones de por qué piensa que esto es bueno o esto es malo. Y habían hecho estudios, ahora no me voy a poner a parar a dar dos ejemplos, que planteaban un acto que podría ser inmoral, pero que casi lo presentaban así. Bueno, os lo cuento, eran dos hermanos, uno de lo que presentaba, dos hermanos que van de viaje y deciden tener relaciones con condón y todo, protegido y todo. Y le presentan esa situación a la gente y cuando le preguntan ¿esto es bueno o esto es malo? La mayoría, esto es malo, pero ¿por qué es malo? Si han tomado, nadie se va a enterar, dijeron que era la única vez que lo iban a hacer y además llevaban medios de protegerse. ¿Por qué es malo? ¿O por qué es malo? No sabían dar razones. Entonces, uno de los elementos que tenemos que trabajar, y esto ya es lo que nos toca a nosotros individualmente también, es saber dar razones por qué creemos que algo es bueno, por qué algo es justo. De ahí que no nos vayan a colar determinadas concepciones de las cosas. Hay que aprender
sea una sociedad que reflexione, que se cuestione, que sepa por qué, que dé razones de por qué actúa de una determinada manera, por qué piensa de una determinada manera, por qué tiene unos valores determinados. No podemos entrar en esa corriente de la masa. Lo que pasa es que me interesa. Por eso decía Dani, la filosofía crea saber pulido, porque genera personas que tienen su capacidad de razonar y de tener sus propias convicciones, no frente a los demás, sino que conviviendo con los demás ellos se sienten fuertes, seguros. Yo creo que una persona también tolerante se siente segura con sus convicciones porque sabe por qué y no tiene miedo de que le arrebaten su convicción. Todo lo contrario, si ve que sabe que si puede mejorarla, si puede profundizar, va a lanzarse a eso desconocido que se le abre. Nunca va a estar cerrado. Entonces va a ser una mente abierta, libre, y va también a promover esa libertad de los demás. Y otro concepto de la tolerancia, que lo que os decía antes, que a mí al principio me resultaba muy negativo, porque casi nos pone en una situación de víctima ante el mundo, soportar, aguantar. Pero yo pensando incluso en cómo la naturaleza se manifiesta, ¿sabéis que eso no lo puede decir nuestra doctora? Que si estamos en un medio muy aséptico, muy higiénico, desarrollamos infecciones, ¿no? Es decir, desarrollamos una falta de inmunidad, una carencia de inmunidad necesaria. No desarrollamos la inmunidad necesaria. ¿Por qué os digo esto? Porque en la vida hay que encontrarse con elementos diferentes, contrarios, opuestos. Si queremos educar a un niño, no puede encontrar lo que siempre le gusta, le apetece, no puede encontrarse con esas respuestas en los educandos. Tenemos que hacerle que se enfrente a las dificultades. Y nosotros mismos, ¿por qué? Porque si no, nos vamos debilitando. Y uno de los rasgos que más ha crecido en intolerancia en este momento histórico, ¿sabéis qué es? La frustración. Somos cada vez más intolerantes a la frustración. ¿Y por qué nace la frustración? Porque no conseguimos lo que queremos, la vida no responde a lo que yo tengo pensado, no me quiere, nos vamos debilitando. Entonces a los niños hay que enseñarles que hace falta una buena dosis de oposición, pero no solo a los niños. Hubo una corriente tan negativa, venimos arrastrando esa corriente tan negativa en la educación, después de todo el cambio político, que estuvimos pensando que le vamos a generar trauma. Y si se tienen que enfrentar a algo que no les gusta, que no quieren, que les resulta difícil, pues lo hemos debilitado. ¿Y ahora qué hacemos? Contaba una psicóloga, que era amiga de otra profesional de la psicología, que me comentaba ella que a su hijo, que tenía hijos mayores, y que en ese afán de proporcionarle una educación muy abierta, muy tolerante, dice, ahora mis hijos no tienen criterio para elegir lo que es bueno o no, lo que ellos creen que es su base de la vida. No, se dejan llevar, se dejan condicionar. Estamos generando gente débil. Eso es un problema. De ahí que ese concepto de soportar y aguantar es muy bueno de la tolerancia. Y eso también nos pasa a nosotros. Nosotros vamos enfrentando dificultades en la vida. Nos vamos enfrentando con personas que piensan diferente o que encontramos que no nos gustan. Pues cuidado con reaccionar con frustración. Y si la descubrimos, pues decimos, ¿y qué tengo que fortalecer? Pues saber valorar aquello que estoy viendo diferente, para aprender. Hasta de lo más injusto. Siempre tenemos, el filósofo tiene la cualidad de poder analizar por qué puede surgir un movimiento como el islamista, puede surgir, no quiero parar porque hay muchos. Pueden surgir esos movimientos. El filósofo tiene que ponerse ante la realidad, poder analizarla, para buscar realmente soluciones. Si no, no vale. Es decir, no puede decir esto no me gusta
Pero ¿qué pasa con la tolerancia también? ¿Qué pasa en medicina cuando a alguien se le somete a una medicina durante mucho tiempo o a alguien a un alimento durante mucho tiempo? Que también reacciona y se vuelve intolerante. Entonces, ¿tolerancia hasta dónde? ¿Tolerancia con qué? ¿Qué pensáis? ¿Podemos ser tolerantes con todo? Claro, si realmente dejamos hacer, como decíamos, esa falsa tolerancia, pues pasa lo que pasa en esta sociedad. El hartazgo de ver injusticias, de ver a gente como se lleva el dinero de la arca, a gente que está padeciendo injusticia y nadie le ayuda. ¿Qué pasa? Que surge lo que está surgiendo en esta sociedad. Todo este tipo de movimientos que por hartazgo de tolerancia, de falsa tolerancia, vienen a traer y a imponer esos movimientos fanáticos, sus condiciones. Entonces, tenemos que saber elegir qué queremos. Y cada uno tiene la posibilidad de ir trabajando, como decíamos, esos rasgos que nos proporcionan. A mí es que yo soy muy tolerante. Leía algo de Simón Weil que decía que casi eso es una falta de respeto al ser humano. Por eso quería aclarar lo de la palabra tolerancia. Pero es un valor necesario que hoy tenemos que trabajar. No es que yo tenga que ser tolerante, es que tengo que ir trabajando y desarrollando esos rasgos que me hacen respetar a otro ser humano, que me hacen reconocer su necesidad de expresar su idea, de vivir la vida, de elegir su forma de vida, de ser, de manifestarse. No puedo ir tachando a toda aquel que no me gusta, porque terminaríamos encerrados en la caja. Entonces, tolerancia siempre que responda a la justicia, siempre que responda a una ética profunda, social, a unos valores. No podemos tolerar todo. La ablación no podemos tolerarla. Bueno, puede ser una costumbre de un pueblo, pero no se puede tolerar la ablación. No me meto en otras cosas porque ya... Pero hay muchas cosas que no se pueden tolerar. ¿Sí? No se puede tolerar la corrupción, no se puede... Porque al final, pues terminamos de alguna manera haciéndonos cómplices de todo eso. Y hay que aprender a que nuestra idea, que nuestra forma de pensar, bueno, poder expresarla libremente, poder manifestarla y poder hacerla que patente en el mundo en que vivimos. Ese es nuestro riesgo. Y también el riesgo de conocer. Yo estoy con Dani, yo lo decía al principio, cuidado que este mundo nos introduce como aquel cuento de la ranita. ¿Recordáis ese cuento de la rana que está, que la meten en una olla con agua y está fría el agua? Y entonces la ranita allí está perfectamente. Pero van calentando el agua, la ranita no es consciente y está allí, como es poco a poco, hasta que la cuecen. Vale, pues lo mismo. Es decir, nos vamos inmunizando a la injusticia, a la falta de consideración hacia los demás, a la falta de respeto, y vamos cayendo poco a poco en ese todo vale. O no me voy a involucrar, no me voy a... ¿Para qué voy a arriesgarme por esto? Pues corremos el riesgo que nos devore, que nos cueza. Corremos el riesgo de ser asimilados a esa masa, sin darnos cuenta.
eso la filosofía es la que nos va a poner luz en nuestra posibilidad de analizar lo que somos, de comprendernos, de ver por qué actuamos, de elegir también nuestros valores, de saber ponerlos en práctica, porque la filosofía es evidentemente práctica, y de buscar soluciones para nuestro mundo, de saber situarnos ante los demás y reconocerlos como nosotros nos gustaría que nos reconocieran, como un ser humano que tiene su derecho a expresar y a vivir como quiere, siempre dentro de la justicia, pero a poder encontrarnos y juntos, con una convivencia consciente y justa, llegar hacia una fraternidad, porque eso es lo que somos realmente, la humanidad, vamos todos juntos hacia un fin común que es la evolución. Entonces podemos ir individualmente, conscientemente y en conjunto, porque el individuo cuando es consciente no se pierde en la masa, pero puede convivir con los demás desde su posición de ser. Esta es nuestra propuesta, no agotamos nada, es simplemente lanzar unas reflexiones que nos puedan servir para mirarnos, para analizar nuestro mundo y para poner nuestro granito de arena. Y yo invito a que a través de la filosofía podáis ir abriendo perspectivas y que esa jaula cada vez sea menos agobiante y menos estrecha, para uno mismo y para los demás. Creo que tú querías... Sí, como dice Carmen, para nosotros la mejor herramienta para luchar contra el fanatismo es precisamente la filosofía. Por eso somos una escuela de filosofía, ¿no? Porque la filosofía está cargada de compromiso y de fraternidad. Si recordáis... Carmen, pasa la siguiente diapositiva. ¿Os acordáis de ese ideólogo francés que es Hessel, que escribió aquel libro que se hizo muy famoso de Indignaos, que inspiró movimientos sociales en Francia y en España como el 15M, ¿no? Pero mucha gente no sabe que había una segunda parte, una secuela, que era comprometeros. Comprometeros. ¿De qué nos vale indignarnos contra todos estos males del mundo si no vamos a hacer nada? La indignación será magnífica, pero igual que ha nacido, morirá. No habremos hecho nada. Y luego hay otro autor del que hemos traído unas pequeñas palabras para cerrar, porque escribió un libro precioso que se llama El hombre en busca de sentido. Es un neurólogo de origen judío que estuvo en los campos de concentración en Alemania, sobrevivió a los campos de concentración, si no me equivoco, y tiene unas palabras preciosas que están cargadas de esperanza. Dice: los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Lo decía un señor que estuvo en 2 campos de concentración. Y yo creo que nos habla un poco aquí de ese filósofo platónico que decíamos antes, ¿no? Salir de la oscuridad, ver algo de luz y tratar de ayudar a los demás a ver algo de luz. Esto es la filosofía. Como decía Carmen, esta es nuestra propuesta. Asumamos el riesgo, si queremos asumirlo, y seamos un poquito valientes, que el mundo se puede cambiar, poco a poco, pero se puede cambiar. Menos fanatismo, más tolerancia, menos enfrentamiento, más convivencia. Al final seremos un poquito más fraternos. Y yo creo que ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer algún comentario? Sí. ¿Habéis visto que estos seres humanos siempre tienen una mirada muy especial? A mí me gusta mucho porque me transmite fuerza y ternura al mismo tiempo. Y mira abiertamente, muy abiertamente. Bueno, vamos a salir. ¿Nos hemos dejado muy apabullados? Bueno, yo sí me gustaría comentar una cosa. Arriesgate, Nico. Arriesgate.
tiempo. Quizás vivamos en un momento en el que recibimos demasiados estímulos como para estar constantemente cuestionándonos qué parte de lo que percibimos es real, qué parte es figurado, hasta qué punto nos estamos fanatizando nosotros con una idea que no nos da tiempo a racionalizar, porque es que incluso en las noticias va por moda. Ahora toca que todos los perros son malos, ahora toca que... Sí, hubo una época en la que todos los perros eran malos y atacaban a la gente. Ahora está el tema del feminismo, que parece genial, pero de forma racional, ¿no? O sea, es una etapa difícil porque tenemos estímulos de más. Entonces, es complicado salirse de ahí, no puedes salirte de ahí, vive en sociedad. Es el comentario que Me alegra que lo digas porque creo que en el fondo es parte de ese juego de manipulación, meter estímulos para que no te dé tiempo y para que estés perdido. Y tú dices otra cosa que me parece muy interesante, que es muy complicado salirse de ahí, claro, pero es que esto lo decía Platón, ¿eh? Es que romper esas cadenas no es una cuestión fácil, en absoluto. Por eso es la propuesta filosófica. Porque si desarrollamos esa capacidad de reflexionar, de analizar, vamos a darnos cuenta, ya vamos a despertar ese sensor interior que nos dice: párate con esto, analiza, no pases sobre esto. Pero no nos vamos tragando todo, ¿verdad? El propio hecho de que lo plantees quiere decir que ya eres consciente de eso, ¿no? Que ya muchos somos conscientes de eso, entonces eso ya es un paso. A ver, que lo pongo como ejemplo, yo no tengo televisión en mi casa, pero de vez en cuando, para saber un poco cómo van las cosas, pues me conecto a internet y veo algún telediario. Y es curioso porque cuando no tienes esos estímulos, ves un telediario y lo que te plantean es de tal drama que hay veces que me echa a llorar. ¿Me entiendes? Que es que no está uno insensibilizado, y cuando ves y ves las noticias y demás, el montón de cosas que te van lanzando, el montón de ideas, nada razonado, es apabullante, es tremendo. Entonces, desde el punto de vista de alguien que está completamente inmerso en esa realidad, se hace intolerante. Se hace intolerante. O sea, coge son tantas las ideas que le vienen, que coge unas cuantas y dice: con esto me quedo. Si es que la escoge. Sí, o simplemente las que Le le vienen vienen. bien. ¿Alguien más? Me gustaría comentar algo respecto a lo que dice Nico. Y es cierto que la sobreabundancia de información es tan grande que no da tiempo, pero es que ni a un físico le da tiempo a asumir toda la física que se ha descubierto. Hay que sectorizar ya toda la física. Pero yo creo que la filosofía siempre ha tenido una clave, y es irnos a los fundamentos. Y cuando te vas a los fundamentos, a las ideas fundamentales, se detecta rápidamente la verdad y la mentira. Sí, o sea, es como la piedra de toque. La piedra de toque parece ser que servía para saber si algo era oro o no era oro, ¿no? Es una rayita decía, es oro. No tenías que hacer un análisis, meterlo tal y cual. Entonces, la filosofía se convierte un poco en piedra de toque con un previo estudio y trabajo interno, y se generan unos filtros muy amplios y muy interesantes, y no hace falta ni leerse todos los libros, ni escuchar todas las chorradas de conferencias, y no es tan difícil ver cuando te están vendiendo la moto y cuando te están diciendo una verdad. Sí, puede influirlo, pero llegar a ese punto, eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, requiere también un criterio, crearse un criterio. Hace falta unos años de filosofía. Exactamente. Y entonces eso se desarrolla. Eso es lo bueno. Pero Es bueno, esperanzador, se es puede. esperanzador. Es que si no sería terrible, porque no me voy a poder leer todos los libros, no voy a poder ver todas las películas, no voy a poder visitar todos los países. No puedo. No, claro que no. Pero entonces hay que ir a determinadas cosas que sean, como diría Platón, arquetípicas,
que están en todos los elementos y los puedes detectar. Y es un trabajo, pero merece muchísimo la pena. Mucho. Además, lo bueno es que al fundamentarse en convicciones, no en ideas ya prefabricadas, como decía Carmen, las convicciones son dinámicas, no son rígidas, se van ampliando, van profundizando, van mejorando, se van compartiendo, se va creciendo nuestra visión de la vida, ¿no? Hacia la globalidad. Que no globaliza. ¿Alguien quiere decir algo más? Nos tomamos un vino y debatimos. ¿Ah, sí? Ah, hay un cielo. Bueno, creo que nos hemos pasado un poco antes, ¿no? Pues sí, la verdad es que... A ver, yo sé, siento que tienes mucha pasión por esto, pero a ver, creo que hay algo más, ¿no? Sí, O sea, que sí. el deporte deja de tener sentido, quizás. Sí, es lo que pasa muchas veces, que nos enfrascamos con algo, nos metemos tanto de lleno y le damos tantas vueltas que se nos olvida el por qué lo hacemos. Y a nosotros nos ha pasado que se nos ha olvidado que el deporte no es ganar, sino que es autosuperarse, es crecer, es compartir experiencias. Además, no es más que una herramienta, simplemente es una herramienta para poder compartir otras cosas, ¿no? Además, hay más cosas para compartir